Diálogo con Ernesto López. Eduardo Escobar es mi segundo invitado para esta fase 2 de la entrevista y él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, con quien vamos a abordar temas acerca de la transparencia, de las elecciones entrevistas que están realizando para los candidatos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Buenos días, gracias por estarnos acompañando, Eduardo, esta mañana en Diálogo. No, buenos días, gracias por el espacio, siempre un gusto. Bueno, vamos a iniciar hablando de la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Sabemos que se están realizando algunas entrevistas. Se ha hablado mucho de que estas entrevistas hay algunas personas que se les da más prioridad y a otras no tanta prioridad. ¿Cómo ves tú, Eduardo, esta situación de estas entrevistas para magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Bueno, en este caso se repite lo que las organizaciones hemos venido señalando desde ya varios años, en el sentido que los procesos de elección indirecta que realiza la Asamblea Legislativa tienen ciertas deficiencias que no han sido atendidas en estos años. Y esto inicia, por ejemplo, con el tema de definir el perfil que se busca para magistrado de Corte de Cuentas de la República, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fiscal general, magistrado de Corte Suprema, etc. O sea, nunca se define ese perfil. Es decir, tener claro qué tipo de profesional es el que se busca para la Corte de Cuentas en este caso. Es decir, si necesitamos que sea un auditor público el que ocupe el cargo, o puede ser un abogado con experiencia en materia de auditoría gubernamental. Entonces, eso no se define y eso lo hemos señalado nosotros, digo, insistentemente desde hace ya varios años. El otro punto que nosotros señalamos es que no hay un mecanismo, no hay un criterio de ponderación de los perfiles para escoger a las personas que muestren el mayor grado de idoneidad para ocupar el cargo. En esa medida, nosotros, con acompañamiento de FUNDE y del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, hemos presentado un baremo y hemos dicho, mire, a Comisión Política, su comisión que está haciendo las entrevistas, utiliza este baremo como una guía para evaluar a los candidatos, porque no podemos partir del hecho que los 73 o 74 que están postulados, todos reúnen los requisitos, todos son idóneos para el cargo. Obviamente habrán algunos que tengan fortalezas y debilidades y que obviamente eso signifique hacerlos a un lado de la elección porque no cumplen con el perfil. Pero como no tenemos perfil, no tenemos esa forma de evaluar, y digo evaluar de manera objetiva, dejando de lado conveniencias políticas, es que nosotros hemos señalado que el proceso repite estas deficiencias. Y finalmente, lo que vemos es que de nuevo la decisión política que va a tomar la Asamblea para elegir a magistrados de Corte de Cuentas no va a estar sustentada en hechos objetivos, en datos, como por ejemplo que estas personas sean las idóneas para ocupar el cargo. O sea, tengan la experiencia, la experticia, el conocimiento y la probidad necesaria para ocupar el cargo. Eso ya se va perfilando de esa manera a la elección. Por eso nosotros hicimos un llamado en esta semana a que la Asamblea Legislativa retome esta propuesta de baremo y la aplique a los candidatos para tener en este caso una mejor elección. ¿Cómo han visto ustedes como Acción Ciudadana la labor que ha realizado la magistrada presidente de la Corte de Cuentas y los dos magistrados también suplentes? ¿Cómo han visto ustedes la labor? Nosotros, más que evaluar, digamos, personas, evaluamos el desempeño de la institución. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto algunos aspectos positivos y otras debilidades en la gestión, como con cualquier funcionario. Siempre van a tener sus fortalezas y debilidades. Nosotros lo que hemos señalado como una debilidad de la gestión, y es el tema que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, es lo lento que han ido las auditorías a la deuda política, al dinero que se le entrega a los partidos para la campaña electoral. Hasta la fecha, solo se le han realizado las auditorías a la deuda política 2014. O sea, van a comenzar 2015 y entendemos que hasta el otro año se van a hacer las 2018
y 2019, la deuda política. O sea, estamos hablando que algo que debería, de nuestro criterio, realizarse al terminar la elección, se está postergando. Entonces, puedo decir que esos son algunos de los aspectos de debilidad de esta gestión. Obviamente, podemos mencionar otro tipo de acciones que pueden ser valoradas positivamente. Esperamos que, por ejemplo, en estas auditorías y exámenes especiales que se están haciendo al manejo de fondos públicos para atender la pandemia, que nos parece positivo que la Corte esté haciendo esto, pero que hayan resultados, donde se determine si al final se manejó correctamente estos fondos o por el contrario hay irregularidades, y esperaríamos que la Corte de Cuentas proceda conforme a la ley. Eso es lo que podría decir, digamos, sobre la gestión que se está desempeñando por estas magistraturas. Bueno, ustedes incluso sacaron como un comunicado donde están exigiendo de que la Corte de Cuentas pues, debe ser elegida con base al mérito de cada uno de estos candidatos. Pero incluso hay algunos que se atreven a decir, Eduardo, de que es como nada más como una parte del protocolo de hacer este tipo de entrevistas cuando ya se tiene señalado de dedo quién va a ser el próximo magistrado o magistrada presidente de la Corte de Cuentas. Exacto. Siempre está ese señalamiento, porque las elecciones indirectas siempre se han realizado bajo ese esquema. Cuota partidaria, intereses políticos, y así se ha elegido a las personas. O sea, no ha sido en función del mérito. Obviamente hay excepciones, no quiero decir que todas las ocasiones así ha ocurrido, pero el punto acá es que nosotros seguimos en este esfuerzo en todas las elecciones indirectas de que se haga de la mejor manera posible, tomando estos elementos, estos criterios que le he mencionado, estos mecanismos, para garantizar la independencia y la capacidad de las personas que van a estar al frente de esta institución. Ahora, esto toma relevancia, como nosotros lo hemos mencionado en este comunicado, en esta conferencia de prensa, porque estos magistrados son los que van a terminar de auditar, o si son reelectos los actuales, van a seguir auditando el uso de los fondos públicos que se ha dado para atender la pandemia. Entonces, se vuelve relevante, porque estamos hablando de cantidades importantes de recursos. Solo en el desembolso del bono que se le dio a las familias son 330 millones, si no mal recuerdo. Estamos hablando también de la canasta solidaria, que implica otra cantidad importante de recursos. Entonces, esos fondos, para darle garantía a la población que se utilizaron de forma correcta, es que se vuelve importante que los magistrados que hagan esa auditoría tengan la solvencia de conocimiento, de probidad para realizar adecuadamente esa fiscalización. Eso que tú estás mencionando, Eduardo, preocupa mucho el uso que se le está dando. Incluso la misma Corte de Cuentas ha dicho de que no ha sido muy claro con la documentación que ha presentado. Incluso lo más reciente que se ha sabido también de que ha sido señalado también el ministro de Salud, ha sido denunciado por una compra por $225,000 a familiares, a la tía, a la esposa de un tío del ministro, compra de botas, de hules. Y no solamente este caso, hemos visto también otros casos de Coqui Aguilar, otro diputado ahí. ¿Cómo ven ustedes como Acción Ciudadana este tipo de situaciones de que ante una emergencia y ante la falta de una ley LACAP, que muchas veces no hay licitaciones, se tenga que estar así haciendo este tipo de señalamientos ante estos funcionarios? Bueno, en este caso falta determinar la responsabilidad por las instancias correspondientes de estos funcionarios. O sea, todavía no podemos achacar una culpabilidad sobre la irregularidad que está señalando. O sea, digo, porque todavía no hay un dictamen de las instituciones a quienes les corresponde hacer esto. Pero, sin duda, lo que nos ha mostrado el periodismo de investigación es que hay irregularidades. Hay cosas que se deben de explicar, que se deben de aclarar, y si en este caso se determina que efectivamente hay un ilícito o hay irregularidades, pues se debe de determinar la responsabilidad correspondiente y seguir los procesos. O sea, eso es lo que nosotros hemos señalado, se debe de seguir el proceso. Ahora, hay que tener en cuenta que es inaceptable que en la pandemia
se puedan dar este tipo de situaciones de un uso discrecional de los fondos públicos y que sean beneficiados al final familiares de los funcionarios. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Si al final se determina que eso ocurrió, y esto obviamente hay que entenderlo en el sentido que las emergencias, y no solo acá en El Salvador, son los momentos propicios, estos estados de emergencia, para cometer actos de corrupción, porque los controles estatales se rebajan, se relajan. Al final lo que tenemos es que las instituciones de control, por las diferentes circunstancias y los mecanismos que están también determinados por la ley, no son efectivos y no son aplicables a estas situaciones de emergencia. Entonces esto propicia que tengamos en este caso algunas irregularidades o actos de corrupción, y esto lo comenzamos ya a ver en muchos países. En Sudamérica vemos ya funcionarios que están siendo denunciados, incluso procesados, precisamente por el tema de compras públicas en la pandemia. O sea, esto es, digamos, el momento idóneo para la corrupción. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en el tema de la independencia de los magistrados que sean electos para la Corte de Cuentas, porque ellos son los que van a verificar este tipo de cosas. Bueno, hablando de elecciones, ya los diferentes institutos políticos ante el transcurso de este calendario electoral están ya en sus elecciones internas de sus precandidatos para poder optar a una diputación, ya sea de la Asamblea, el Parlacen o los mismos alcaldes. ¿Ves tú una verdadera democracia al interior de cada uno de estos institutos? ¿Cómo ves la situación, estos dimes y diretes que ha tenido Francis Habla con Guillermo Gallegos en las últimas semanas sobre esta situación? ¿Cómo ves tú que hay este proceso democrático en estas elecciones internas? Bueno, nosotros como Acción Ciudadana tenemos el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, que es la instancia de Acción Ciudadana que verifica todo lo concerniente a los partidos políticos, tanto en su financiamiento como en su democracia interna, particularmente en el tema de las elecciones. Y en este caso nosotros venimos monitoreando desde 2015 cuál ha sido el desempeño de los partidos en sus elecciones internas, porque recordemos que la ley estableció hasta 2015 lo obligatorio de hacer internas para elegir a candidatos que van a competir en las elecciones que convoca el Tribunal Supremo Electoral. Y en esa medida, lo que nosotros hemos detectado a lo largo del tiempo, si bien hay algunas mejoras en los partidos, o sea que son innegables, que hay mejoras, pero todavía hay aspectos que son problemáticos en las elecciones internas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, como un aspecto positivo, el nivel de participación de la militancia en las internas, que en general es más alto que lo que vemos en las elecciones que convoca el Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay más participación en los partidos que en las elecciones generales. Estamos hablando que tenemos en promedio un 60% de participación de las militancias en las elecciones. Al menos tenemos partidos que tienen hasta el 80%. Entonces eso es positivo desde la óptica de la participación ciudadana. O sea, que el militante participa en la decisión de quiénes van a ser sus autoridades o sus, en este caso, candidaturas. Pero a la par de esta participación que hemos nosotros medido, también encontramos el tema que son dos temas que son importantes. Uno, el bajo nivel de competencia interna que hay en los partidos políticos. Nosotros tenemos, digamos, monitoreado que hay partidos que recurren en cada elección a planillas únicas, a candidaturas únicas. Es decir, la militancia solo tiene una opción de elección. No tiene un abanico de opciones para elegir a aquellas personas que considera que puedan representar de mejor manera al partido. Ese es un problema que nosotros hemos detectado desde la óptica de que un proceso electoral debe de ser competitivo. ¿Sí? O sea, desde esa óptica vemos ese problema. Y lo otro es la incidencia de las cúpulas en las decisiones, no de la militancia, sino que en las decisiones referentes a quiénes van a competir, quiénes están habilitados para competir y qué criterios utilizan para depurar a las candidaturas y tener ya un listado que pueda competir. Y en este caso, esta incidencia de las militancias no solo se limita a quienes van a competir,
sino que muchas veces inclinan la balanza a favor de ciertas candidaturas, y no necesariamente porque llamen directamente al voto, sino que algunas expresiones de las dirigencias, algunas acciones de las dirigencias generan esta ventaja que para nuestro juicio es indebida a favor de ciertas candidaturas. Entonces, digamos, esas son las circunstancias que nosotros hemos analizado y que estamos viendo que de nuevo se repiten en los partidos políticos, porque incluso vemos algunos que están retrocediendo en su nivel de competencia, que ahora solo están presentando planillas únicas, cuando han sido partidos que desde 2015 para acá han tenido cierto grado de competencia en sus internas, ahora están dando un paso para atrás. Entonces, a este panorama se va a sumar ahora el tema de estas votaciones electrónicas que van a hacer, porque este domingo hay elecciones de 5 partidos, si no mal recuerdo, y muchos de ellos van a utilizar aplicaciones electrónicas para hacer la votación. Entonces acá va a entrar el tema o a la discusión la transparencia de ese proceso, va a entrar a la discusión la integridad de ese proceso, es decir, que el resultado sea el fiel reflejo de la voluntad de los militantes. Entonces van a haber en este caso algún tipo de debate sobre si estos procesos fueron transparentes, fueron democráticos y se respetó la voluntad de la militancia. Entonces, ese es, digamos, el panorama que vemos configurado en las elecciones internas de los partidos políticos. Bueno, necesito ir a una pausa comercial, Eduardo. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de la nueva solicitud que hay de todos estos candidatos no partidarios. ¿Cómo ves tú, verdad, esa situación? Son ya las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a volver después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. SimLab Info. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana, solo aquí en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana, solo aquí en Cadena Megavisión AM. Con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Le pongo en contexto, estamos platicando en esta segunda parte de la entrevista con Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bueno, hablábamos de este tema de la solicitud que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral de estos 24, 27 nuevos candidatos, pero no partidarios, Eduardo. Como que se las van a ver a palitos, como que fue un mal momento tomar esta decisión, sobre todo por la recolecta de las firmas en este tiempo de pandemia, que nadie está saliendo prácticamente. Claro, recordemos que nuestro sistema electoral
junto con las candidaturas de partidos, posibilita las candidaturas de ciudadanos no afiliados a partidos o candidatos no partidarios, como se les conoce, para que puedan competir en la elección legislativa. En este caso, pues el procedimiento que marca la ley implica una recolección de firmas de ciudadanos que avalan la candidatura. Entonces, como usted bien lo señala, el momento de la pandemia es el menos indicado para los candidatos no partidarios, porque hay una baja actividad económica, hay poca movilidad de personas, no está circulando el transporte público, por ejemplo, que es donde se moviliza la mayor cantidad de personas. Entonces, reunir estas firmas es complejo en estas circunstancias, porque esto sin duda necesita una gran logística para lograr, digamos en el caso de San Salvador, si no mal recuerdo son 12.000 firmas de candidatos no partidarios, pero el tribunal pide un porcentaje extra por si en caso las firmas de las 12.000 hay algunas que se invalidan, de este depósito que se tengan de extra firmas se juntan para llegar a los 12.000. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en San Salvador de cerca de 15.000 firmas. O sea, 15.000 personas tienen que firmar, tienen que estar de acuerdo. Entonces recopilar estas firmas y estos datos de los ciudadanos es difícil. Entonces se ve complicado para los candidatos no partidarios lograr tener al 27 o 28 de septiembre, si no me recuerdo, ya los libros completos con las 12.000 firmas, en el caso de San Salvador, 15.000, perdón, y entregarlas al Tribunal Supremo Electoral. Obviamente en cada circunscripción varía el número de firmas. Si no me recuerdo, en La Libertad son 8.000 que se deben de entregar, más ese porcentaje extra creo que llega a cerca de 10.000 firmas. Entonces cada departamento, cada circunscripción tiene diferente cuota, pero vemos la misma circunstancia, la dificultad de obtener las firmas. Entonces vamos a esperar cuántas de estas personas que han mostrado interés logran al final presentar los libros y que luego el tribunal les valide, porque no solo es el tema de presentarlos con la firma, sino que se validen las firmas. Bueno, otro tema que sí es importante que lo destaquemos, Eduardo, es el manejo de esta emergencia de la pandemia, que también puede ser aprovechada como tema de campaña. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es la lectura de Acción Ciudadana ante esta situación? Bueno, tanto personas, militantes de partidos que compiten en elección, que no son funcionarios, así como aquellos que son funcionarios, obviamente tienen una limitación, en primer lugar, para realizar campaña antes del plazo que establece la Constitución. O sea, no pueden estar realizando campaña pese a que están en las internas. O sea, porque hay mensajes que uno escucha que aparentemente van dedicados a la militancia, pero que en realidad están siendo publicitados para todo el país, para todo el electorado. Entonces ahí se está rompiendo, en primer lugar, el plazo constitucional para hacer válidamente campaña. Y luego tenemos esta circunstancia, esta situación de la pandemia, donde ya hemos observado a varios aspirantes a una candidatura subirse a la pandemia para hacer propaganda, para hacer campaña electoral, ya sea interna como buscando la candidatura ya en la elección general. Entonces es lamentable que se esté utilizando esta situación de la pandemia para hacer campaña electoral. Y aquí creo que el señalamiento recae sobre todo en funcionarios públicos. Estamos hablando de diputados, actuales diputados que están utilizando la pandemia para promocionarse. Estamos hablando de alcaldes, por ejemplo, que buscan la reelección, que también están utilizando esta pandemia, o funcionarios que están en el Ejecutivo y que van a competir para ser alcaldes o ser diputados. Digo, esto es lamentable que se esté utilizando esta tragedia para fines político-partidarios. Bueno, un tema que hemos estado discutiendo también con el panel de los días viernes, el miércoles lo discutíamos ayer con el panel de Nueva Generación, el tema del Parlacen.
aquí que muchas veces dicen que no hay transparencia, no hay vinculantes, las decisiones que se tomen dentro del Parlacen. Acción Ciudadana, ¿cuál es la postura que tiene ante el Parlacen? Que es como para muchos, como lo decían ellos, como darle la salida decente a muchos diputados que han estado por décadas en la Asamblea Legislativa. Bueno, en este caso nosotros no estamos de acuerdo en que el Parlacen se utilice como un refugio de políticos que puedan buscar en este caso una inmunidad al ser miembros del Parlacen. O sea, obviamente esa es una utilización indebida de esta instancia regional. O más allá, digamos, del debate referente a si hay que reconvertir el Parlacen o si El Salvador debe de abandonar el Parlacen, más allá de esa discusión, que digo, pueden ser válidos esos puntos, pero el tema es que actualmente lo tenemos reconocido a esta instancia internacional como en la Constitución como una de las elecciones que se realizan. O sea, porque en la Constitución se plantea que son cargos de elección popular los miembros del Parlacen. Entonces, está reconocido eso en la Constitución, que hay que hacer la elección. Entonces, mientras no se reforme la Constitución y no se, en este caso, no se tenga que el país abandonar el Parlacen, pues hay que seguir haciendo la elección. Pero digo, con un enfoque no de generar impunidad o inmunidad para las personas que se postulan al Parlacen, sino que por el contrario, ver cómo se puede aprovechar esta instancia regional para provecho de la región. O sea, habría que pensar eso, pero creo que ese tema ya compete más pues a quienes vayan a integrar al Parlacen, cómo generar este cambio en este organismo regional. Bueno, algo que es importante que dejemos ya montada esta postura, lo del nepotismo, que es otro de los temas de transparencia que, si bien es cierto, fue como un tema de campaña en este gobierno de Nayib Bukele, que cuando llegó, pues se despidieron alrededor de 8,000 personas dentro del sector público y que muchos estaban vinculados a altos funcionarios del FMLN. El nepotismo es un tema pues que no podemos obviar y que lo hemos visto pues claro también en este gobierno, Eduardo. Bueno, esta práctica de nepotismo no es, digamos, exclusivo de este gobierno. Nosotros vemos casos del gobierno del FMLN, por ejemplo, donde toda la familia de muchos funcionarios estaba trabajando en el gobierno. Obviamente no bajo la figura del nepotismo vertical, es decir, subordinados al titular de la institución, que es el familiar, sino que en otras instituciones, nepotismo horizontal que se le llama. Igual podemos ver para atrás otros gobiernos que han tenido la misma práctica. Entonces, aquí el punto, más allá de señalar a un gobierno a otro, porque vemos ese comportamiento, en algunos casos es más evidente, en otros es menor la incidencia de este problema, pero la reflexión la reflexión que se debe de tomar en este caso es el camino a seguir para tratar de corregir estas circunstancias. Y acá nosotros también somos parte de un esfuerzo donde se está promoviendo una nueva ley de la función pública, donde se regulen este tipo de aspectos, se prohíban y se sancionen. Actualmente hay regulaciones que prohíben este tipo de prácticas, pero son insuficientes para la realidad. O sea, lo que nosotros, como le digo, estamos proponiendo para evitar este tipo de problemas es una nueva ley que contemple regulaciones al respecto y que obviamente se creen las instancias o se le dé mayor facultades y que las instancias actúen para sancionar este tipo de prácticas. O sea, eso, por ejemplo, tenemos el Tribunal de Ética, que ya ha emitido sanciones incluso contra el presidente de la República, referente a esta práctica de contratar familiares. Pero el tema, y aquí yo quiero plantear esto, estas decisiones del Tribunal de Ética son retomadas, por ejemplo, por el Tribunal Supremo Electoral a la hora de inscribir un candidato. O sea, o si los partidos consideran que esa sanción ética para un militante que es funcionario y que se está postulando de nuevo para un cargo
tiene que ser considerada como una causal de exclusión de esa candidatura. Eso es lo que también falta, es decir, que se le dé vida y se le dé la fuerza jurídica necesaria a sanciones de tipo administrativo que se le impongan a estos funcionarios por nepotismo. Eso también es otro de los aspectos. O sea, si usted comienza a ver, es un tema de una nueva ley de la función pública, una nueva visión y aplicación de lo que ya está por parte de las instituciones y en este caso generarle una fuerza vinculante a las decisiones que se tomen referente al nepotismo. O sea, por lo que decía yo, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tomar como un parámetro para excluir una candidatura una sanción del Tribunal de Ética. Si esto necesita reforma en el Código Electoral, pues habría que hacerlo, porque al final, ¿qué es lo que tenemos? Funcionarios con estas prácticas que no tienen ninguna consecuencia para el funcionario por cometer este tipo de irregularidades. Son ya las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir a una nueva pausa, Eduardo. Ya vamos a regresar en el último bloque de la entrevista. No nos cambie. Volvemos después de la pausa. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana, solo aquí en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forma. Diálogo con Ernesto López. Estamos en el último segmento de la entrevista de diálogo de este día jueves y un tema que me gustaría que ahondáramos un poco más, Eduardo, es el tema de la compra, la transparencia en el gobierno ante la emergencia del COVID-19. Sobre todo un tema que ha estado sonando mucho es el del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la Corte de Cuentas pues ha estado exigiendo documentación, no se la entregan y es muy preocupante también este tipo de situaciones de la transparencia en estas compras que se han hecho en esta emergencia. Bueno, en este caso, nosotros hace un par de semanas revisábamos el informe que rindió la Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa, en este caso sobre la utilización de los fondos públicos para atender la pandemia. Y ahí habían algunos de los aspectos que preocupan. Por ejemplo, en palabras de la Corte, y de hecho al escuchar también a los magistrados y magistradas, algunos ministerios no han entregado la información en tiempo y en forma para que la Corte de Cuentas haga las auditorías. O sea, unos han retrasado esa entrega, otros no lo han hecho. Hay información ahí que falta para justificar algunas de las compras públicas. Y como usted lo mencionaba, un caso que está resonando bastante en la opinión pública es el del Ministerio de Agricultura, que pidió un plazo, que se le extendiera el plazo para entregar la documentación. Y al vencerse el plazo de nuevo, está pidiendo otra prórroga. Ante esos casos, lo que uno esperaría de esta gestión actual es que apliquen con rigor la ley de la Corte de Cuentas y en este caso incluso esto se estaría configurando como una obstaculización del funcionario, ¿no?, para entregar esta información. Lo que tendría en todo caso que ser aplicado por la Corte de Cuentas es notificar a la autoridad correspondiente, la Fiscalía, de que está sucediendo esto.
Porque la ley de la Corte de Cuentas establece la obligación de todo empleado o funcionario público de colaborar y entregar la información a la Corte para hacer la auditoría, porque sin esa información, ¿qué auditoría se va a poder realizar? ¿Qué garantía se va a tener entonces de que se han utilizado correctamente los fondos públicos? Entonces, hay que ponerle atención a esta situación que ha advertido la Corte de Cuentas, de que no le entregan la información en tiempo, cuando se la entregan no la entregan completa, se retardan en la entrega y algunos se están, resistiendo y están pidiendo prórrogas para entregar la información. Cuando esta información, si bien estamos en emergencia, pero debería de estar disponible para las autoridades, para la prensa, incluso para los ciudadanos, inmediatamente. Porque si estamos hablando de que este gobierno tenía dentro de su lógica evitar la corrupción, una de las medidas preventivas de la corrupción precisamente es la transparencia, es tener esta información disponible tanto para las autoridades competentes como para la ciudadanía, pero no estamos viendo eso. Entonces, aquí hay que tener, obviamente, en la mira a estos ministerios que no han entregado la información a la Corte de Cuentas de la República. En otro tema de transparencia, Eduardo, de cara a las elecciones del 28 de febrero del 2021, muchos precandidatos que van buscando algún tipo de diputación o alguna alcaldía, se las están viendo como a palitos. Bueno, el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, hay una denuncia en probidad de que hay un caso pendiente. El candidato que va para alcalde precandidato del alcalde de San Miguel también por el partido Gana o Nuevas Ideas, como que han puesto esa barrera. ¿Cómo ves tú que siempre cuando está cerca un proceso electoral empiezan a salir, como dicen, los pelos en la sopa? Bueno, sin duda muchos de estos señalamientos son infundados, simplemente es para afectar una candidatura. Pero tenemos otra serie de denuncias y otra serie de casos que sí estamos en presencia de irregularidades, de ilegalidades cometidas por estos funcionarios o estas personas que han sido candidatos. Acá el punto es que la ciudadanía trate de informarse adecuadamente sobre el pasado, sobre las vinculaciones que tienen los candidatos que se están postulando, porque lo que nosotros estamos viendo es un reciclaje de candidatos. O sea, en algún momento fueron de este partido, compitieron con este partido, hoy están con este otro, y esto lo vemos en varios de los candidatos. Y estas personas han sido funcionarios, y en muchos casos han tenido reparos, señalamientos de alguna mala gestión que ellos desempeñaron. Entonces, acá digo que sean las autoridades las que determinen la responsabilidad y si esta persona puede o no competir, por estar inhabilitada, si se fuera el caso, por un mal manejo de fondos públicos o por lo que fuera, por el cometimiento de un delito. Que sean las autoridades las que lo decidan. Pero la responsabilidad en este caso está del lado de la ciudadanía de informarse sobre el pasado de su candidato, de su preferencia. Y esto es importante. Y este es, digamos, un llamado al electorado a que indaguen, a que se informen, obviamente por vías formales, serias, del pasado de su candidato, porque no puede ser posible que personas que han tenido un pasado un tanto nebuloso, por decirlo lo menos, estén de nuevo postulándose como que si ellos no han tenido responsabilidades por cosas del pasado. Entonces, eso es lo que debería de estar indagando la población, y ese es el llamado que Acción Ciudadana hace a la ciudadanía, a que se informe de cuál es la propuesta de su partido, cuál es la propuesta de su candidato, cuál es el pasado de su candidato, si esta persona es proba, si esta persona no ha tenido antecedentes de mal manejo de fondos públicos, si no ha tenido antecedentes de cualquier otro hecho delictivo. ¿Por qué? Porque al final se va a convertir en funcionario. Y entonces necesitamos, en este momento, nuestro país necesita a las mejores personas en los cargos públicos. No podemos seguir con personas que sean incompetentes, que no sean probas al frente de las instituciones. Tienen que ser personas, con ese nivel de idoneidad para que este país pueda ir progresando.
Y el atraso muchas veces, bueno, como Providad que no ha entregado todavía a los estados, ¿verdad? De cómo van todas estas situaciones. Llegan los procesos y todavía quedaron ahí en el limbo todos estos entrega de estados por parte de Providad. Sí, es que hay obviamente todo un entramado institucional que a veces funciona, digo a veces, funciona para proteger ciertos intereses. Nosotros, por ejemplo, sacamos un estudio hace un par de meses de qué funcionarios del actual gobierno, del anterior gobierno, de la actual legislatura y la anterior legislatura han presentado sus declaraciones de probidad. Y hemos encontrado que, por ejemplo, del gobierno anterior hay una cantidad importante de mandos medios que no han presentado su declaración de salida. Y son funcionarios que tienen contacto con dineros públicos, por ejemplo, sobre decisiones del manejo de fondos públicos. Del actual gobierno encontramos también un listado de funcionarios que no habían presentado su declaración de inicio. Entonces, el punto acá es, las instituciones de control tienen que funcionar, pero también la ciudadanía tiene que exigir. En la medida que la ciudadanía ponga un estándar alto para dar su voto, en esa medida se puede comenzar a hacer un cambio en el nivel de las candidaturas y de funcionarios que tenemos. Eduardo, queremos agradecer tu presencia esta mañana a Diálogo. Gracias por haber compartido tu punto de vista también como Acción Ciudadana. No, gracias y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado en una entrevista más de Diálogo. Comentarles que Ernesto López está ya cada vez mejor. Ayer estuvo platicando con nuestro productor Ulises, media hora me comentaba Ulises, y esas pues ya son muy buenas señales. Ya dentro de poco va a estar nuevamente acá con nosotros. Son ya las 8 de la mañana en punto. A continuación, arriba mi gente, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.